Entonces te ponía a ver dónde están las quejas, que es lo que escuchamos siempre. Por ejemplo, uno, los ateos son fundamentalistas, eso cuando nos trata de fanáticos y que queremos imponer el ateísmo. Claro. Los ateos son ideólogos políticos, bueno, esto de que somos todos marxistas. Los Ajá. ateos odian a los dioses, eso creo que es también muy común. El ateísmo es solo una religión, eso creo que también lo he escuchado. Son antirreligiosos, son inmorales, ignorantes, horribles, invivibles, irracionales. Ahí te pone toda la lista de que nosotros conocemos todos los días y de cómo poder abordarlo esto. Claro. Bueno, de lo horrible creo que perfecta definición. Todo esto son todas falacias de generalización. Todas. Son todas Exactamente. falacias. Pero creen que están metiendo todo en la misma bolsa. Es prácticamente, yo podría decir lo mismo de los creyentes y estaría cayendo en la misma falacia. Puedo poner, Exactamente. todos los religiosos son fundamentalistas, todos los religiosos tienen ideología de derecha, todos los religiosos son antiateos, y así, Exactamente. Por eso todos. digo, por eso digo, todo aquello que sale o escapa de la definición de ateísmo es otra cosa que no tiene nada que ver con el ateo. Y yo no te voy a discutir que hay ateos buenos o malos. En todo sentido hay gente, yo meto a todos en la bolsa sacando la postura sobre Dios, ¿no? Todos somos iguales y todos somos perfectos, no perfectos, sino más o menos buenos e imperfectos, todos, ateos, creyentes, cualquier persona. Somos todos iguales y capaces de hacer las mismas cosas. Entonces, a lo que quería ir. Supongamos que yo agarro y digo, todos los cristianos son PDF. Vamos a suponer que yo diga eso. Y me fundamento en las pruebas que hay durante la historia de los abusos que han cometido los líderes religiosos de todas las ramas de las religiones, porque no es solamente en el catolicismo. Entonces, si yo me baso en eso, ¿qué estoy haciendo? Justamente hacer una generalización apresurada, meter a todos en la misma bolsa. Y eso no es lógico. Y es lo que hacen la mayoría de Ujú. personas que no tienen otra forma de argumentar que tratar de ridiculizar con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es simple. Por eso estos que a veces vienen con estos tipos de argumentos, ya se viene arrastrando hace rato. Este libro está bueno, después si querés te los paso. Pero por ejemplo, mira, y esto es lo que nos dicen siempre. Hay muchos ateos de aspecto de lo que se ha afirmado de que son horribles, son elitistas, arrogantes, intolerantes, odiosos, vanidosos. Los ateos están obsesionados consigo mismos, solo critican, son irrespetuosos, son aguafiestas. Los ateos no tienen sentido del humor, no están dispuestos a dirigir la sociedad de acuerdo a sus reglas. Los ateos están dispuestos. Todo, ahí te pone la lista de todo lo que nos dicen todos los días. Y después cuando empieza a decir todos los que no ahora dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Dice, bueno, algunas afirmaciones son extrañas y ahí te dice, explicando cada una de estas afirmaciones que nos dice. Esto de lo que nos señalan ya viene arrastrado hace años, años y años y años, y lo siguen usando, se sigue repitiendo y creo que no se sigue entendiendo. Creo que esa es la parte más compleja. Claro, supongamos que aceptamos que todo eso es verdad. Ahí está. Dibujen al ateo con lo peor que a ustedes se les ocurre. Bueno, listo. Ahora, ¿Dios? ¿Dónde está? Porque la posición esta es del ateísmo negar o no creer en la existencia de los dioses. Todo lo demás que me quieran acusar está bien el pensamiento de cada uno. Ahora, la postura del ateo es solamente esa, sobre Dios. Y la postura del teísta o creyente es sobre Dios. Lo mismo yo, el ejemplo que te di recién. Diría que todos los religiosos cristianos teístas son PDF, por ejemplo, basándome en esas pruebas que hay, ¿no? Estoy equivocado. No puedo juzgar a todos porque un grupo cometa esos errores
o genere ese sufrimiento. Entonces estaría en la misma postura yo de acusarlo de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es ridículo, pero la gente no lo entiende. Claro, son estereotipos que nos meten, es así. Pero Claro, creo que hay un miedo ahí detrás. Creo que ahí está el problema. Tienen miedo que le quitemos la fe. Ese es el problema. Si le quitan también. capaz lo que lo sostuvo por algún X evento, no sé, pérdida de una persona o salir de las drogas, etcétera, etcétera. Y capaz viene un ateo que posiblemente lo haya, que venga y te diga que estás metido en una fantasía, de que le hablas al techo, etcétera, etcétera. Creo que ese es el mayor miedo. Que a pesar Claro. de que el ateo le va a decir todos los argumentos de que no existe, no le vamos a quitar la fe y nadie le va a quitar la fe. Eso es algo muy personal. Pero bueno, son estereotipos que nos meten a nosotros y no tiene nada que ver, como estabas diciendo, de que... ¿Qué dice? Cortinas de humo, Juancito, son cortinas de humo. ¿Qué dice? En eso se pasan ustedes y ahora lloran. Miedo, dice. Pero Arsenio... Bueno, uno, por ejemplo, un ejemplo claro, está acá Arsenio enojado, no sé por qué. Ahí quiere subir, vamos a ver. Los que quieran subir a dialogar, estimados, están invitados. Esto es una charla que estamos teniendo. Si alguien quiere compartir, adelante, suba. Hola muchachos, pero es que digamos, por lo menos en el ámbito de TikTok, el que empezó este ajetreo fueron los ateos. Están escuchando una contrarrespuesta a los múltiples ataques que habían. No sé qué cuánto tiempo llevan ustedes en TikTok y si son conscientes Cinco del años. contexto de lo que está sucediendo. Creo que llevas más tiempo que yo. Sí. Y tú sabes que hacia el creyente no es un ámbito de debate leal o justo, simplemente se acusaba al creyente de esquizofrénico, de fantasioso, la ciencia ya descubrió que Dios no existe, pues se entronaron en la intelectualidad como si fueran dueños de ella, inclusive la ciencia la tomaron debajo del sobaco para hacer afirmaciones a priori que no son reales, a lo cual se generó una Claro. contrarrespuesta. Pero, Entonces no sé por qué lloran ahora si ustedes son los que se la pasan 24/7 ¿Cómo llorar? tratando de probar que Dios no existe. a ver, espera. Pero Arsenio, ¿vos me caracterizás a mí y a Ramiro como un fanático? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué más lo hacen? Pasar No, pero 8, porque... 16 horas haciendo un live diciendo que Dios no existe, tratando de probarle al creyente que tiene su derecho y su libertad en creer en lo que le plazca y acosarlos continuamente para probar la no existencia de Dios. Eso es Acosar, totalmente falso, Arsenio. totalmente falso. Juanma, Arsenio, te la pasas en TikTok solo haciendo eso. Ah, pero mira, si está la esta es gente la prueba, acá, Juanma. Esta es sí, la El otro prueba de lo que chico, a venimos Ramiro hablando. no pero, lo conozco, no puedo decirlo de pero Ramiro. Arsenio, hago live una vez por semana. Igual, es un continuo. Ahora, Ramiro no lo conozco, no puedo decir qué hace o qué no hace, porque no. Y Ahora, no, bueno, yo no caigo en la generalidad. Yo empecé este ataque contra el ateo hace 4 años. Pero Fui uno de los caíste está, en la pioneros en esto. generalidad, Arsenio, porque sí, mira, vos subiste diciendo, no, los ateos son los primeros que atacan al creyente. Vamos a suponer que eso yo te lo tomo como En el verdadero. ámbito de TikTok, Vamos digo. a suponer. Ramiro, hice Perfecto. la Pero salvedad en el ámbito de que, TikTok. déjame que te trato de explicar lo que quiero decir para ver si me entendés. Vamos a suponer que yo te tomo eso como verdadero. Eso, ¿qué tiene que ver con Dios? Tiene que ver con el creyente. Pero ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Eso te da derecho a acusar a todos los ateos? Estás haciendo una generalización y te estás yendo del tema. Porque el tema de ateo y creyente es Dios solamente. Todo lo que hagas vos o lo que haga yo o Juanma con nuestra vida, con nuestro pensamiento, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la postura nuestra. Ateo, sin Dios, que niega o no cree en Dios. Punto, ahí termina. Y el Es su teísta es el que libertad, cree nadie en Dios. critica eso. Es que nadie critica eso. Pero Ahora, yo soy uno estás acusando al ateísmo de ser. disculpa, Vos fíjate, en fíjate los cómo comentarios acusás el dice, ateísmo de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. disculpa, Dijiste, dijiste muchísimas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Estás demostrando lo que estamos charlando con
con Juanma en Es que primer con Dios momento. no tiene nada que ver porque ustedes no afectan, lo que digan o no digan, no va a afectar a Dios en lo más mínimo. Al Fíjate, creyente sí Arsenio, afecta. Ahora, Arsenio, mira, mira, entonces, pero bueno, no vas a una dejar, cosita cortita. no vas a dejar participar, desahógate y después me dices Ahora, cuándo puedo expresar. claro, una cosita cortita, así a ver si me entendés. ¿A vos te gustaría, Arsenio, que yo te trate de PDF? Ah, no, eso está muy mal, yo no lo hago. Y si yo te digo, hay muchísimos cristianos, líderes religiosos de todas las religiones que han cometido actos de PDF, por lo tanto, yo considero que todos los cristianos o creyentes son PDF, ¿yo estaría en lo correcto? Sí, pero no me metas en el saco porque yo no caigo en la generalidad. Y Entonces, una de las cosas, subiste bueno, pero acusándonos puedo de eso. hablar, viejo, porque solo vas a hacer un discurso y no vas a dejar hablar nada. Bueno, pero Entonces, subiste acusándonos de eso, Arsenio. Te lo estoy demostrando con un ejemplo. preguntas y no dejas hablar. Entonces no Claro, tiene sentido. Ahí es que no vemos su terminé, es intransigencia. que no terminé, Arsenio. Yo no terminé de Bueno, explicarte. me Por eso, dices cuando cuando yo termines la termino, te prédica. digo, ahí está. Eso que te acabo de explicar demuestra lo que vos subiste acá haciendo. Dijiste, ustedes son fanáticos porque se la pasan todo el día hablando, bla, 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 y nos acusaste de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la postura del ateísmo, del ateo. Hiciste exactamente lo mismo, por eso te lo estoy tratando de demostrar. No sé si me entendiste, no te estoy atacando a vos, estoy demostrándote que lo que estamos hablando con Juanma es cierto. No hay que generalizar. Adelante. Bueno, gracias por dejar la palabra. Primero que todo, lee los comentarios. No caí en generalidad, los acusé a ustedes dos. A lo cual sube, ya uno habla del ismo, sí, por lo general siempre en mi discurso lo digo unas dos, tres veces para hacer la salvedad, ¿no? Algunos creyentes, o yo los denomino como ateos fanáticos, ¿sí? A los cuales es la lucha que tenemos, que son los que están continuamente llevando un discurso en contra del cristianismo, en contra de la creencia de Dios, en contra del creyente, ¿sí? Ahora les traté de mostrar los parámetros de por qué esta problemática. Hice la sección de que en TikTok fue lo que subí, a lo cual tú en tu deshonestidad estás tratando de decir que yo estoy hablando la generalidad, cuando no es así. Me cuido mucho de eso. Ahora, en el ámbito de que los llamen PDFs y eso, lógicamente eso está mal por parte del creyente que lo hace. Pero aquí tenemos que ver un trasfondo, ¿no? Que es la violencia ejercida por este sector de ateos que ya le exasperaron los ánimos de la gente. Hay likes donde colocan una cruz de cabeza, un Jesús, un supuesto Jesús disfrazado de mujer, inclusive han llegado a aberraciones de colocar un supuesto Cristo y destazado por perros, entre otras cosas. Ofenden directamente al cristianismo. O discursos diarios, hay gente que se la pasa 8, 16 horas tratando de probar. No sé si han visto al ateo segundo cómo trata de destrozar la fe de las personas y después dicen, no, es que no queremos la fe. Ahora vienen con esta postura pseudointelectual diciendo ya se probó que Dios no existe, la ciencia cuando son mentiras y falacias, lanzando un discurso torcido y algunos adoctrinando y tratando de llevar a la gente al ateísmo. Pasa. Entonces no vamos a tapar el sol con los dedos y lógicamente también va a haber creyentes violentos, va a haber gente que se va a exasperar y no va a mantener la calma porque ya es canso, múltiples agresiones. Y como el creyente, según algunos ateos, tiene que colocar la otra mejilla, se tomaron la libertad de estar despotricando del cristianismo y de los creyentes y hubo gente que como yo que ya no toleró más este asunto. Entonces, si quieren, y en su discurso también están cayendo en la generalidad, porque no todos los creyentes los tratan de PDFs ni nada de eso. Claro, pero según tus definiciones de que hacen live diarios, diciéndole ciertas cosas por ejemplo, a los creyentes y poniendo imágenes que van directamente hacia Jesucristo y etcétera. Yo no caigo en esas definiciones, no sé por qué me metes como un fanático entonces. Claramente te la pasas de like en like, yo te escucho y donde te encuentro, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Sí, Entonces, por qué querer violentar el derecho a que la persona tenga la libertad de culto? Es un derecho. no, pero yo no estoy diciendo que no crean, estoy diciendo que Dios no existe. Exacto. Y a la gente le va a molestar.
Bueno, porque Arsenio, es entonces su no tenemos la fundamento, es su libertad forma, es de su ser. decir, entonces, no claro, tenemos la libertad de decir que Dios no existe, Arsenio, entonces. No, tienes la libertad, pero también tienes ¿Y entonces que entonces de qué aguantar que estás va a haber hablando? entonces va a haber un discurso contrario y es lo que ustedes están llorando aquí. Tienen la libertad no, de el hacerlo y discurso, nosotros tenemos la pero libertad de refutarlos y tenemos la Arsenio, libertad de también pero mostrar Arsenio, las carencias del ateísmo, pero entre ellos parece la que no se moral, entendió, la Arsenio. ética. Pero, ¿entendiste lo que estábamos criticando? Pues lo que hacen y que se les devuelve la pelota y ahora están llorando, no es más. Entonces ustedes O tienen la sea, libertad, por eso, pero entonces háganlo, está bien que pero va nos a haber diga que una somos contraposición. inmorales, que somos PDF. Acabo de clarificar que eso está mal. ¿Por qué quieres Ok, meter en mi boca lo que yo no he dicho? por eso me parece que no entendiste primero lo que estoy leyendo y nos acusás de algo que no somos. ¿Sí? Solamente Ahora decimos Dios no existe y damos las razones lógicas del por qué. En ningún momento, y si pasás por mi live, cosa que capaz no lo haces, digo que todas las personas que tienen fe y que la ayudo de forma personal, me parece perfecto y que la siga profesando. En ningún momento le voy a quitar la fe a nadie. Entonces creo que estás generalizando sin siquiera conocerme. te escucho constantemente. Ahora, también el discurso, si ustedes tenían la libertad de estar yendo en contra de lo que nosotros pensamos o afirmamos, nosotros también tenemos el derecho de ir en contra de lo que ustedes piensan y afirman. Y hay ¿Sí? muchas formas, aunque mucho creyente desvirtuó lo que yo plantifiqué al principio y ahora los llaman a todos inmorales, lo que yo digo es que ustedes no tienen una base fundamental para tener una moral y una ética objetiva a nivel macro. Ergo todo sería permitido y eso sí lo puedo probar y lo he probado La múltiples veces. moral no tiene nada que ver con Dios, Arsenio. Sí. Lo siento, No, pero estás cayendo de nuevo lo que estamos no, es hablando que con yo no estoy Juan. hablando de Dios, estoy hablando de la te. David, Por eso, Espérate, entonces ¿no cree que no David, entraste, escucha? entraste Oye, mal, Arsenio, entraste muy Ramiro, mal. pero disculpa, déjame clarificar. Yo no estoy hablando que tenga nada que ver con Dios. Tiene que ver con el ateísmo y su no, la No, carencia. no, moral no, no, tampoco. no. ¿No sabes lo que significa No ser se ateo? alteren, tranquilos, deja de terminar lo que No, no, digo. no, es que te voy a corregir porque no sabes No, lo no que me significa ser corrijas. ateo. Sí, te voy a corregir. ¿Qué significa ser ateo? Sin Dios, ¿A dónde dice moral? sin moral objetiva. Es lo que quiero plantear. Y lo Está puedo plantear pataleando, sin. Arsenio, ¿eh? Está No, pataleando. disculpa, pero escuchen, porque si no, si La solo se ríen, definición de pero ateo creo que dice tienes miedo a sin escuchar mi Dios. discurso. Bueno, Ahora, sí, lo sin que Dios. vos digas, a ver, Claramente esto pero conlleva, te voy a pagar la risa. tambaleaste, Arsenio, ve que No, acusás con o sea, si cosas, no creás dejan de hombres de paja del mira, ateísmo. esto El lo ateo he es, predicado Arsenio, durante es tiempos A, y ti te puedo sin probar. teo, Disculpe, Dios. Entonces, si vos exacto. reconoces que el Oye, ateo es pero no seas sin cagado y Dios, deja hablar. no, Tranquilo, no, pero Arsenio, tranquilo, tranquilo. ahí te Pero, ¿me estás van a dejar hablar o enojando, no? Tranquilo. Porque estás Te cuando yo vamos a soy el dejar Dios me enojando, hablar. estás interrumpes. Mientras no hagas enojando, hombre de paja, te vamos a No, no dejar voy a hablar. ser hombre de paja. Tranquilo. Señores, Dale. estás claramente, para enojando. que haya una El moral, no va a ateo dejar hablar el no individuo. tiene Entonces moral. voy a hacer ¿Qué el último carajo le intento, importa me al callo ateísmo y tener si o no moral si el ateísmo es solamente no creer o negar la existencia de Dios? Esos son los puedo tremendos hablar hombres de o paja que me hacen retiro, ustedes. porque la Sí, cobardía de ustedes son muy sí. buenos para hablar, pero Ahí no para está, escuchar. ahí A está. ver, adelante, Arsenio, con tu hombre de paja, entonces. Gracias. Bueno, no es ningún hombre de paja y les voy a pagar su risa. Primero que todo, ateísmo entiéndase sin Dios, ¿sí? Que no creen en Dios. Ahora, ¿cómo meto el asunto de la moral y la ética en este planteamiento? Hice el ejercicio, siempre hago el ejercicio, quito Dios de la palestra y trato de demostrar que no se puede sustentar el concepto de bueno y malo sin un creador, porque no hay un parámetro, un fundamento, una base para determinar qué está bien o qué está mal. Ergo, el ateo sin Dios no tiene el concepto de bueno y malo, y lo puedo probar. Pueden caer en una subjetividad. Al caer en subjetivismo, el concepto a nivel macro no existe, porque A en Latam puede ser malo y ese mismo A en Afganistán puede ser malo. Ustedes no pueden llegar sin la deidad a la existencia del concepto de bueno y malo. Entonces sí tiene que ver, no con Dios, tiene que ver con ustedes y su incapacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal sin caer en el subjetivismo. Entonces no es un muñeco de paja ni nada, Hay ateos que son objetivistas morales. pero no lo pueden ser.
Si la Ah, deidad no no, te puede, estoy preguntando, Arsenio. ¿Hay ateos que no, son objetivistas morales? demuéstrame cuál es tu base del concepto de bueno y malo, La sin caer en pregunta, un constructo pero social y sin caer en subjetivismo. Te escucho. No nos importa, Arsenio, la moral a nosotros ¿No porque eres nosotros somos capaz? Ah, ateos. lógicamente, y eso, gracias. Eso es lo que No, quiero no probar, que a ustedes somos, no les mira, importa. A- Arsenio, fíjate cómo te refuto fácil y te dejo en ridículo por lo que decís. Bueno, vamos a ver, dímelo. El ateo, Arsenio, no es A moral, no es A universo, no es A ADN, no es A vida, es ateo, A sin teo Dios, que vos mismo diste la definición, ¿verdad? Entonces, todas las cosas que vos acusás a los ateos sobre la moral, le importan un sorete a los ateos. ¿Por qué? Porque el ateo no cree en dioses. Entonces, por más que vos chillés, llorés y digas, ah, los ateos son malos, no tienen moral, ah, los ateos me hieren, todo eso los ateos se lo pasan por el forro de donde no le da el sol, porque no tiene nada que ver tu llanto con la existencia de Dios. ¿Entendiste o Gracias. te lo digo más claro? Gracias, muy amable por la explicación. Pero yo no estoy hablando de Dios, ni estoy ah, tratando de demostrar que Ahí Dios existe. está. Nos Estoy interesa una chota tratando, lo que vos pensás de nosotros con espera, a respecto ustedes fuera de no, Dios. a Te ustedes lo no les digo interesa, así sencillo. pero Subiste a cálmate, te va a dar algo, acusarnos de que no somos te va a morales dar porque estás algo, te llorando va a de dar algo, tristeza. te va a dar algo. Ahora, No, te entonces, estoy espero dejando que en me dejes, por ridículo, eso, Arsenio. sí, 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 por eso. claro, Nada En todo el más. mundo resumen, se ha dado Arsenio, cuenta. Arsenio, en Ahora, yo no resumen, los estoy acusando de que sean amorales, porque no es mi interés. En mi otro ámbito Acaba de hacer hace 2 segundos. Espera, No lo estoy escucha, acusando ahora Arsenio, por escucha, favor, escucha, Arsenio, por favor, escucha, ¿qué te está jumento. pasando? Bueno, pero ¿me vas a dar tiempo o no? A ver, Ya escuché el llanto, dame un ya segundo escuché, primero. bueno, adelante. Ahí. Primero, el tema de la moralidad no tiene nada que ver con la postura atea. Hay ateos que son, por eso te pregunté, son objetivistas morales, son realistas morales, son subjetivistas morales. Hay un montón de posturas, independientemente que sea ateo o no. Por eso no tiene nada que ver la existencia de Dios con el tema de la moral. Porque va a haber ateos que son objetivistas. Dicen que la moral es objetiva. Es un tema filosófico que se aborda desde otro ámbito. Regálame un Así tinto, que, negra. listo. Negra, un tinto. Y hasta ahora, Arsenio, no hay nada que nos meta en esa mochila que no quisiste meter. Creo que pidió un tinto, algo así. Ahí está, Por tomar algo porque le va a dar un ataque. Bueno, ¿ya listo? ¿Terminaste? Sí, o sea, hasta ahora no entramos en tu bolsa que vos quisiste meternos a nosotros, así que o tenés alguna otra tipo de acusación Vale, o vale. nos pedís disculpas y te vas de forma correcta. Ustedes son los únicos que piensan que ganaron. Ahora, espero que me deje terminar y el señor no me interrumpa a la mitad de la frase. Primero que todo, mi interés no es demostrar que el ateo no tiene moral, no, por el contrario, cuando acepte que tiene una moral objetiva, el único camino que lo va a llevar es a Dios, pero bueno, eso es aparte. Lo que vine a postular aquí no es que sean malos, lo que estoy diciendo es que no tienen una base fundamental para justificar el concepto de bueno y malo. Es necesario la deidad para que el concepto en sí mismo sea objetivo. El ateo lo único que va a poder, entiéndase, ateo sin Dios, lo único que va a poder llevar es a un subjetivismo moral. Podrán llamarse objetivistas, pero no lo van a poder fundamentar. Entonces es peligroso para la sociedad este hecho. Y yo no estoy tratando con esto de probarles que Dios existe, aunque lo puedo tomar para la existencia de Dios. Lo que estoy tratando de probar es que la postura atea es asquerosa, es peligrosa, es dañina por lo que repercuye. No el ateo, el ¿Sí? ateísmo, como ismo. No, no nos está insultando Juanma, ¿eh? No, para Para nada. nada. Pero No, a no, ver, no. Arsenio, primero no deberías probar primero que Dios existe y que después es dador de moralidad. No, para nada, no me interesa probarles a los ateos Ah, bueno, nada eso es lo para que la nos interesa existencia a de Dios. nosotros. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Si existe o no Dios. ¿Te Por das eso, cuenta, entonces, ahora, Juanma? para Lo que culminar mi hablábamos discurso y hoy. dejarlos Ahora hablar, dame mi disculpa, tiempo, Arsenio, porque ya ahora hablaste. lo, Ahora dame mi tiempo, Arsenio, porque ya hablaste. Juanma, cuando yo te dije que este tipo de cristianos o creyentes no tiene argumento para demostrar la existencia de Dios, por eso trata de ridiculizar a los ateos con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, justamente ahora nos están dando ese ejemplo que yo te di hoy, Juanma, hace unos minutos Ujú. atrás. Como no tienen, claramente Arsenio dijo, no, no quiero demostrar que Dios existe.
Fíjate cómo evadió demostrar la existencia de Dios, que es justamente su postura teísta, y nosotros como ateos sobre Dios. Él dice, no, 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 yo no. Prefiero hablar en el moral. Y eso es justamente la deshonestidad de estas personas que como no tienen intelecto ni argumento sólido para demostrar que su Dios existe, apelan a querer ridiculizar la postura de otro. Esto se llama, eh, ¿cómo es la palabra? Quiero decir una palabra correcta, pero esto se llama dolor interno, ¿no? No, sentirse incapaz de refutar verdaderamente la postura del ateo, que es Dios. Entonces tratan de utilizar otras herramientas para ridiculizar. ¿Y solamente qué demuestran? Bueno, demuestran llanto, sufrimiento, dolor, nada más que eso. Ahora sí, Juanma. Gracias. ¿Puedo yo o le toca a Juanma? Sí, no, es más que nada para ver si... Creo que hasta ahora todavía no entramos en esa bolsa que no quisiste meter. Te doy otra oportunidad para, no sé, Gracias. dar tus Ahora, disculpas e irte tranquilamente. disculpas, dices. Ahora, esto lo puedo probar y lo he probado durante años. Ahora, el asunto es el siguiente, muchachos. ¿Ustedes qué se creen? Esto es cuando yo digo esa superioridad intelectual o como si el creyente les debiera, oígase bien, tener que probar que Dios existe. Es ridículo sobremanera. El egocentrismo de ustedes dos es soberbio. O sea, nosotros tenemos que justificarnos como por qué. Yo simplemente me deleito mostrando lo que hacen ustedes, pero a la inversa. Ustedes tratan de ridiculizar el cristianismo y yo no trato. Yo ridiculizo el ateísmo y muestro que es una postura fofa, blandengue, no se sostiene por sí misma, no propone, no aporta, no da, no explica. Es simplemente una gente entronada, como así, egocentristas como ustedes, que exigen que nosotros estamos obligados a. Por Dios, ¿qué les pasa? Bájense de esa nube, no son el ombligo del mundo. Y aquí queda demostrado lo que yo digo. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué nosotros como creyentes estamos obligados a tenerles que dar respuesta a ustedes? Bájense de esa nube. Somos la mayoría, somos coherentes, hemos aportado a la historia, a la sociedad, en todos los ámbitos. Las mentes más brillantes a través de la historia han sido creyentes. ¿Y ustedes qué han hecho? Una minoría que solo sabe bujar y tomarse lo que dije al principio, la intelectualidad, la superioridad, como si todos les debieran algo. A ustedes no les deben nada. Son una minoría que chilla mucho, como un perro pequinés, que se hace oír, pero a la larga no tiene nada. Y es lo que yo trato de probar. No que Dios existe, sino que el ateísmo es una porquería. Ok. Bueno, apeló a falacia de autoridad, ad populum, de la ignorancia, y obviamente si tu fundamento es Dios, tenés que probar que ese fundamento existe, porque si no estás ya partiendo de una petición de principio y además diciendo que nosotros, y hablando de nosotros, estamos Bueno, hablando de chicos, Ramiro, yo no yo, tengo nada, ahí quedó, lo estamos, dicho, No dicho, ya no hay interrumpa a está más. bien, Arsenio, que está hablando el Arsenio, anfitrión. Un momento. está diciendo de que nosotros apuntamos al Dios judeo cristiano y creo que no ves mis live y estás acusando de forma a partir de una pura ignorancia. Y arrogantes para nada, te estamos dejando que te explayes haciendo tus hombres de paja, tus miles y miles de falacias que no tienen sentido y por eso no me hago cargo. ¿Cuál fue el muñeco de paja, por favor? ¿Podrías decirlo? Ah, sí, que por ejemplo de que el ateísmo no tiene, digamos, esto de la moral, no sé qué tiene que ver la moral con ser ateo, y Concepto ya de lo bueno y malo, charlamos. la base fundamental. Para que se implemente una moral tenemos que tener una base de concepto de bueno y malo para así juzgar la intención, si Sí. está bien o mal. Ustedes no pueden justificarlo. Y los Eso qué reto a tiene que 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 ver lo con hagan. ser ateo, Arsenio. El ateísmo no tiene una base fundamental del concepto de bueno y malo, ergo no puede tener una objetividad en el concepto mismo. Es lo que me Ergo explicó caer en la Ramiro recién. subjetividad, todo sería permitido. Ay, No lo Juanma, puedo mira, creer. me dio la razón recién Arsenio diciendo, Si yo no lo lo que trato es entienden, si de... no lo entienden, Un momento, Arsenio, no, por pero sí favor, que solo respeto. lloran Usted en parece mis un niño. propuestas, lo lloran. Por favor, actúe como Muñeco un de adulto, paja, Arsenio. tienes que pedir Actúe como disculpas, un pero adulto, argumentos no he Arsenio. escuchado, señores, no he Arsenio, escuchado argumentos. déjeme ¿Quiere un hablar. argumento? Déjeme Refúteme la hablar. que les No puse sobre actúe la mesa. como un niño. Déjeme hablar. Déjeme terminar, por favor. Juanma, yo te dije, este tipo de creyentes tratan de ridiculizar al ateísmo y lo dijo él con todas sus palabras. Dijo,
Yo Ujú. trato de ridiculizar al ateo. No No dije, trato de no, no demostrar la dije trato, existencia de no. Dios. Lo Momento, ridiculizo y él Arsenio, dice, por favor, me deja terminar. Arsenio, yo no lo interrumpí, por favor. Juanma, vos te diste cuenta que yo lo acabo de decir y el señor detrás mío me confirmó lo que yo termino de decir. Este tipo de creyentes como Arsenio, lamentablemente, al sentirse incapaz de demostrar la existencia de su Dios, la única herramienta que les queda es tratar de ridiculizar al ateo. Y luego viene a hablar acá de moral. Viene a hablar de que el ateo no tiene moral y él está dando el ejemplo de que la moral se la pasa por el arco del triunfo. Porque si él fuera moralista, no tendría necesidad de ridiculizar a nadie. Barrido, Arsenio, barrido. terminaste, ¿Para qué tú sí subiste a hiciste un llorar? muñequito de paja. Barrido. Vale, vale, me barriste, pero bueno, ponle cuidado. Tú sí hiciste un muñeco de paja, transgiversando todas las palabras que dije. Yo hablé de el ismo, no del individuo. Como personas, hay personas que tienen morales y conceptos de bueno y malo prestados. Cristianismo, de ahí los toman, ¿sí? Para avalar y un buen comportamiento. Inclusive yo en todos mis discursos digo que hay ateos que se comportan mejor que yo. Yo no estoy hablando del ateo, estoy hablando del ismo y lo que le conlleva al ateo. Entonces, estás haciendo un muñequito de paja tratando de llevar a que yo estoy tratando de ridiculizar a todos los ateos cuando no. Tengo familia atea, amigos ateos y no hay problema con eso. Sí, yo ridiculizo al fanático, ridiculizo al fanatismo y ridiculizo al ateísmo y no lo intento, lo hago, porque en sí mismo es una postura ridícula y es fácil de demostrar esto. Fácil. Ahora, yo Ah, no estoy obligado a probarles que Dios existe, no me bueno. interesa probarles eso. Pero Arsenio, no sé si no te das cuenta, pero estás afirmando lo que está diciendo Ramiro. Tu posición no, el ateo, o lo que yo te estoy diciendo de nuevo, de lo que hago en mi live es que las personas suban y digan si Dios existe o no. No me importa si creen en algo revelado porque es algo subjetivo, propio, personal y me parece excelente. Pero si tu objetivo no es defender la existencia de Dios, sino es ridiculizar al ateo, entonces no sé qué muñeco de paja estás diciendo. La verdad que no entiendo, o Fácil, capaz. ¿qué tan difícil es? Yo no me dedico a probar que Dios existe ante el ateo. Voy en contra de la postura del ateísmo y demuestro lo Muy bien. incoherente y frágil que es la postura y que no tienen derecho ni siquiera a hacer una crítica con base en el desconocimiento. Es tan sencillo como eso y que la gente escuche la contraparte a lo que están creyendo como ateos ustedes. Es una postura banal, vacía, no propone, no argumenta, no da, es una mera negación. Dios no existe y ni eso lo pueden probar. O sea, va en contra hasta del mismo conocimiento. Usar la lógica sin Juanma, el conocimiento. ya está, ¿Sí? el señor está muy dolido y está llorando y ataca al ateísmo, está bien. No, estoy Él hablando se siente claro y lo así. que hago. Y es que todavía Abiertamente lo no Perfecto. sé digo. cómo entro en esas características que está dando, que yo la verdad, primero no hablo del cristianismo, no ataco la fe, aliento a las personas que piensen y que defiendan su fe de forma racional, pero no estoy en esa categoría. Me parece que Arsenio está haciendo, y lo que estábamos hablando recién, No te generalizar. puedes escapar de eso cuando estoy hablando del concepto de bueno y malo. No te puedes escapar como Sí, ateo. porque ateo Todos es sin caen en lo Dios, nada mismo. más. Exacto. Al quitar a Y, Dios de la palestra Exacto, no hay dice. y bueno, pero Arsenio, al me estás quitar a cargando Dios de la solo. palestra, mi argumento tiene sentido, porque sin Dios, pruébeme el concepto de bueno y malo, su base y su fundamento moral. No lo van a tener, y ya he tenido A la ver, charla contigo. Arsenio, de nuevo, definime ateo, de nuevo. Sin Dios, Ahí está. No dice moral ahí, sin ¿verdad? Dios, No eso dice lo amoral, conlleva, lo ¿verdad? acabé de explicar ¿No claramente. dice amoral o sí dice amoral? Y queda demostrado que ni siquiera un ¿Dice discurso tan amoral sencillo. o dice ateo? ¿Cuándo he dicho que el ateo no es, que no tiene moral? ¿Cuándo lo he dicho? Te pasaste diciendo eso todo el live, Hay Arsenio. 60 Ya personas que me están da escuchando ternura y este entienden. señor.
Y tú vea, y esa es la superioridad y el egocentrismo y el sesgo cognitivo que tienen tan horrible que no pueden entender algo tan sencillo. Tienen un sesgo, por más que les demuestre las cosas, no lo van a creer. ¿Qué Muchachos, demostraste, Arsenio? ¿Qué que demostraste? el ateísmo no puede implementar un concepto de bueno y malo ¿Y qué sin caer en significa el ateo? ¿Qué subjetivismo. significa ateo, Arsenio? Sin Dios, Ya ¿verdad? lo sabemos ¿Qué claramente. carajo nos importa que vos pensés que el ateo no tiene moral? Ah, no, lo que ustedes piensen que les importe, no. A mí lo que me interesa es que le escucha, A entienda mí la lo que me ridiculez de la interesa es que postura. vos sos un creyente que no tiene fundamento para demostrar que Dios exista. No me Y lo has interesa. demostrado porque ¿Tú crees dijiste, que no con me esa psicología, interesa demostrar tú la crees que con existencia de esa Dios. psicología inversa me Entonces, vas a hacer, ay no, Dios simplemente a existe nosotros nos y tengo que importa demostrártelo? un camión de No, pepinos que vos pensés que el ateo te hace daño o te rompe el ego. No, no, no nos interesa eso, porque eso es lo que vos sentís. pero estás A nosotros llorando nos todo el live, interesa que los todo creyentes este como live han vos estado solo llorando con tratan de respecto a eso. ridiculizar al ateo porque no pueden sostener que su Dios existe. Nada Ah, más. Así ahora, que todo entonces lo queda que vos comprobado, llores es problema psicológico tuyo. Anda a un psicólogo que te solucione el tema de que los ateos te hacen llorar porque no tienen moral. Anda a un psicólogo, Arsenio. no, para nada Te me lo hacen digo llorar. sinceramente porque subiste a llorar. Nada más. Pero yo argumenté de manera transparente y clara y ustedes solo han dicho lloras, muñeco de paja y Ajá, nada, pero no argumentan, están hablando como niños de prekinder, muchachos. Malo, ajá. malo, Te lo los acabo de creyentes demostrar, malos. Arsenio. No, Arsenio, te para lo nada. acabo de demostrar. ¿Qué significa En tu ateo, mente, Arsenio? De nuevo, vamos de nuevo. ¿Qué significa ateo, Arsenio? en tu mente Vamos de finita, nuevo, a ver si piensas no que no. entendiste. A ver si no Ahora, entendiste. ¿Qué significa creo, ateo? gracias. Vamos de Eh, nuevo. creo, creo que la definición ya está clara y creo que Bien, pero por favor, ¿no te diste los cuenta? escuchas, ¿No te diste cuenta que estás los haciendo escucha, hombres de paja? pero cálmate. Pero los escuchas sí entendieron y es lo bonito de esto. Ustedes pueden Sí. negar con su sesgo cognitivo y no tratar de no entender, pero lo único que Ahora están haciendo es tenemos puro sesgo pataleo cognitivo, y Juanma. pataleo de ahogado y comportarse como niños, pero no han argumentado Exacto. Somos absolutamente nada. niños, Juanma, somos Ahora, niños. no, No voy a dices que poder no te dormir. afecta, bueno, dices que no te afecta, pero estabas llorando antes de que yo subiera, que les dicen No me que digas. nos están tratando y que no sé qué, pero según a ustedes no les No, importa. estaba Bueno, llorando. chicos, yo creo que ya quedó claro, las Sí, 71 personas sí. Súper entendieron. claro, Entonces, súper claro. entonces ya las 71 personas entendieron, muchachos, tienen Pero que serios están en problemas palestra. ustedes. Te falta decir lo que Dejan están en de, palestra. y aquí sí se puede demostrar un odio intrínseco hacia la creencia, un odio intrínseco Mirá, hacia Dios, hay un y hombre ni de siquiera, paja, ¿ves? Otro más. y ni siquiera, y si- ¿En qué sí, momento dijimos que odiamos? y el sesgo cognitivo tan horrible que tienen, es que con sus acciones, En qué con sus momento, a palabras ver, lo Arsenio, en demuestran. qué momento dijimos que odiamos la Bueno, dime creencia? entonces, ¿por qué te la pasas una vez a la semana o dos veces a la semana y en live de creyentes tratando de probar? Porque en el live de Willy te la pasas toda la semana en ese mismo cuento. De Entonces, Willy. allá te la pasas y te damos unos sopapos bien lindos. No sé por qué te encanta llegar allá. Pero señor, Argumentativamente hablando. Y casi siempre sales llorando y Decirle que irritado. sí, Juanma, porque si no va a así, seguir llorando. sí, Juanma, decirle que sí. prácticamente vivo trabajando, pero bueno, capaz de así sonámbulo dentro del live de Willy. Que no, ni sé quién es Willy, pero bueno. ¿Ya Pero, lloraste, Arsenio? Ya lloraste, pero ¿verdad? sí, pero no. ¿En qué momento dijimos que atacamos la creencia? No sé. Es que él se siente bien con eso, Juanma. Hay que entender, porque las personas que tienen un problema psicológico con esto, con que los ateos le hacen daño y todo eso, tienen una forma de desahogarse que es esta, justamente acusar al ateísmo, sin demostrar la existencia de Dios, que es justamente la postura del ateo, Dios. Entonces, ya está. Qué pena que haya quedado así, Una Arsenio. lástima, La verdad, Arsenio. La verdad que lo tenía un poquito más inteligente Arsenio, pero la verdad no, no. pensé que iba a aportar algo a lo que veníamos hablando, o sea, algo lógico, algo sobre Dios, sobre su creencia, pero bueno, no hay Claramente problema. porque ustedes quieren estar en un terreno medio cómodo, la negación, ¿no? Sentarse en una palestra como juez y parte y no tener que aportar, ni tener carga de prueba, ni nada de eso. Preguntar es fácil, responder es otra cosa. Y durante años les Que hemos nunca fuiste contestado a mi eso. live, Arsenio, entonces. Y los ateos no tienen respuestas, Ahí está. no tienen sino Sí. solo preguntas. Nunca fuiste a mi live, Arsenio. Entonces estás acusando sin Entonces, fundamento. son incapaces de ello. Y toda la gente se da cuenta de este circo que tienen, el circo Sí, ateo. sí, sí, seguro.
el libro de Rigoberto, El circo del ateísmo. Sí, encima se copia de justamente ese. Pero bueno, Arsenio, creo que nunca fuiste a Milei, te invito a que vayas a Milei y digas, y ahí veas como tanto Ramiro, Gonza y yo damos argumentos en contra de la existencia de una o varias deidades y tomamos la carga de la prueba. Pero cuando empezamos a hablar de experiencia ¿Y de qué personal y manera lo fe, hacen? ¿De qué con manera la lo hacen? lógica, con la lógica. Les voy a decir de la siguiente manera. Uno, en el ámbito científico tenemos un límite epistémico para tratar de probar la existencia o no Pero existencia. Arsenio, Creo que antes de que estamos de sigas, acuerdo. antes que Espera, sigas, ¿estamos de acuerdo en eso o no? No pero a ver, usamos Arsenio, ciencia, no sí, no, usamos ciencia, Arsenio. pero a Sí, ver, estoy pero hablando del Arsenio, desarrollo de los dos Arsenio, paradigmas que tenemos. pero No Uno, usamos ciencia. Sí, sí, pero a ver, pero Arsenio, ¿por qué? Entonces nunca fuiste a mi live, porque no me vas a preguntar estas cosas. bueno, entonces, primero, ya sabemos, no es para que la gente entienda. No, Entonces, lo que me estoy dando cuenta es que estás acusando también y seguís sin pedirnos disculpas. no te estoy acusando, te estoy haciendo un desarrollo, un diálogo No, no Acá, está acá acusado. para abajo mostrar lo está que... bien, acá está abajo también dice que ustedes son los fanáticos. Acá está puesto por vos. Sí, claro, Ah, y bueno, sí, los entonces nos estás fanáticos. acusando de fanáticos y en ningún momento usamos, según tu definición de fanatismo, de ateísmo, que vamos en contra de la fe, que tratamos mal a los creyentes por creer en no sé qué, del tema de la moral. No sé en qué momento estamos hablando de eso en mi live. Y si me estás preguntando sobre ciencia y cómo usamos nosotros no usamos ciencia. Entonces, Chicos, yo no les voy a volver a explicar lo que ya les expliqué tres ok, veces. Creo que no han entendido y está bien. el sesgo Pero cognitivo no entonces, los deja no, comprender. Pero nunca fuiste a mi espero live que entonces. las 66 personas hayan entendido. Porque ustedes o no entendieron o quieren evadir, No, no, el tema es que me como estás siempre. acusando, bueno, o nos estás acusando de algo que no entra en tu categoría. Entonces, el El punto es señor está ese. dolido, Juanma, está dolido Entonces, con el no, pero yo no ateísmo. estoy dolido. Ustedes son los que están Sí, diciendo, absolutamente. acusando de un montón de cosas. Yo sí digo Sí, claramente y tengo la prueba aquí de que tienen un sesgo cognitivo. No más, ya he desarrollado el Fíjate, tema tres veces, fíjate lo he cómo te explicado demuestro que claramente. estás dolido, Arsenio. Entonces, Fíjate, yo te espera, voy a pero déjame, demostrar déjame ahora. terminar. Bueno, pero Pero ya mira hablaste. que, Yo estaba no, porque callado hasta estoy, recién. entonces Déjame me demostrarte, dicen cuando pueda déjame hablar, sí, demostrarte que estás pero dolido. Mirá, cálmate, te déjame, voy a dejar hablar, pero cálmate, estás claro, alterado. ahora me toca a mí, porque yo Bueno, recién me estuve dices callado y vos cuando pueda, hablaste. me Ahí dices está. cuando pueda. Fíjate cómo voy a demostrar que estás dolido. Mira, Arsenio, todo lo que vos decís de los ateos, de mí, de Juanma, yo te lo acepto. Somos resentidos, tenemos odio, todo eso. Ahora, el ateo y el creyente hablan sobre Dios. Vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Demostrame que vos tenés argumentos sólidos para sostener que tu Dios existe. ¿Querés debatir sobre Dios o solamente subiste a llorar? Bueno, primero que todo, ¿ya puedo hablar? Te hice una pregunta, espero que me la ¿Pero respondas, por puedo favor. hablar o no? Sí, respondeme lo que te hice. La pregunta Gracias, que te te voy hice. a contestar, pero voy a tener un contexto. ¿Te parece y me vas a dejar terminar una frase sin que me interrumpas? Sé que he lastimado tu ego, pero cálmate y déjame hablar. Primero que Dale. todo, creo que fue claro, a mí no me interesa probarle a ustedes dos que Dios Ahí existe. está, listo. Entonces, Uno, todo es llanto. dos, Gracias, bueno, Arsenio, por ya, demostrar que tenés llanto solamente. Y gracias, muchas gracias. tiene A un las sesgo cognitivo. 69 personas que están, como dice Arsenio, ahí está demostrado que este señor subió porque está dolido, solo tiene llanto y es un cobarde que no tiene argumento para demostrar que su Dios existe. Muchas gracias, Arsenio. Adelante, continúe, estimado. Ahí le doy adelante al señor, a ver. me tenías muteado. La incapacidad de sostener un diálogo y una argumentación, lo único que hace es generar preguntas, que es lo único que hace el ateo, e interrumpir cuando se está desarrollando el diálogo. Entonces, creo que ya quedó probado mi punto, no es cobardía, continuamente nos la pasamos día a día mostrando argumentación de la existencia de Dios y ustedes solo niegan, niegan, niegan. Desarrollando mi discurso, tenemos una incapacidad en el ámbito de la ciencia, un límite epistémico y no podemos traerles un pedacito de Dios para mostrárselo, cosa que ustedes no han pedido. Ustedes se van más a lo filosófico. En el ámbito filosófico tenemos otra problemática. No más cuando empiezan el diálogo, define Dios. Están creando a su Dios y ustedes mismos destruyéndolos y los que comparten con ustedes como creyentes crean su Dios y lo avalan.
pero tenemos otra problemática. No conocemos el 4 o 5% de nuestro universo, mucho menos la plenitud de la deidad para llegar a discernir su existencia desde estos ámbitos. Nosotros, por el contrario, tenemos una cosa que se llama fe, relación, interacción con este ser creador, el cual nos lleva a discernir su verdad. La fe nos conforma como individuos, el 99%, me atrevo a decir, de las cosas que tenemos por cierto, estamos creyendo a la palabra de un tercero. En este caso, nosotros como creyentes estamos creyendo a la palabra de un tercero. En este ámbito, yo llevo al ateo a eso mismo, a que pruebe la contraparte, la contraargumentación, con pruebas fácticas, las cuales no va a poder, que es lo que nos quieren exigir a nosotros. Y yo les demuestro que son igual de creyentes o con una fe bien malsana ustedes que no nosotros, porque ustedes no tienen argumentación, no tienen las contrarrespuestas a las cosas, no dan solución a nada, simplemente quieren quitar, robar y desmoronar lo que hoy día existe, quitar la religión que lo sustenta a ustedes. Aguanta un toque, Gonza. Pero está haciendo un montón de hombres de paja. No sé por qué hace eso Arsenio. Primero, no estamos armando nuestro Dios y cuando... Por eso digo que él nunca fue a mi live, porque el que sube le decimos, ¿crees en Dios o en varias deidades? Y que él, el mismo creyente, defina su deidad. Y ese ahí es cuando nosotros de ahí partimos a charlarlo. Segundo, no queremos destruir nada. Solamente ponemos en el live, vuelvo a repetir que parece que no fue, a ver si son lógicamente razonables. Y no usamos ciencia. Y si estás diciendo de que conocemos un cierto porcentaje del universo, ¿qué me quiere decir? ¿Que Dios está dentro del universo? Y aunque conozcamos el 100%, eso quiere decir de que Dios, no sé si está dentro o fuera. Eso va a depender de tu deidad, no sé qué tipo de deidad tenés, Arsenio. Dijo eso? ¿Quién dijo todo eso? Haces muñecos Ok, de paja tras de primero, muñecos de primero, paja, Juanma, eres deshonesto no, a ver, sobremanera. ¿qué tiene que O ver el tienes un porcentaje del berraco, universo? o ¿Qué tiene que ver tienes, el porcentaje del universo con Dios? estoy tratando de explicar que por esos métodos va a ser imposible la negación o afirmación de Dios Eso es un tajantemente. hombre de paja, porque yo no hablo Disculpa, del porcentaje espera, del universo. espera, yo no estoy hablando, oye, pero tienes un sesgo cognitivo horrible. ¿Cuál es Entonces, el ¿por qué? sesgo? Yo te estoy Porque la, diciendo de que al que sube, primero, el que sube tiene que definir su deidad y sus Pero características. eres deshonesto en el aspecto de que estás torciendo lo que estoy diciendo. Hice un desarrollo de que hay un limitante epistemológico en la ciencia y ustedes como ateos y los creyentes estamos en el mismo asunto tratando de demostrar de manera que ustedes quieren que se les demuestre la A ver, existencia de subiste Dios. acá hablando de Ustedes son, nosotros dos. En ningún momento tocamos ese tema, por eso estoy diciendo que soy hombre de bueno, paja. hice un desarrollo de los limitantes, señor. Pero Aclaré estás después hablando de esto demasiado sin sentido. o Habla ustedes de no lo piensan. nosotros o de mi live, donde vos nos estás Que acusando de tú algo no lo que... entiendas, queda demostrado claramente lo que yo No, digo. estás Un haciendo un hombre de diálogo tan paja. sencillo, un diálogo tan sencillo, tu sesgo cognitivo no te permite escuchar. Por más Habla que se te esté sobre para cómo dar yo la estoy cara, entrando en la bolsa de ateo fanático, porque hasta ahora entonces, no hablo del universo y de del porcentaje, no ataco a un Dios que yo construyo para nada. ¿Podés hablar de por qué nosotros cuando entramos? hice el desarrollo estaba tratando de demostrar los limitantes del ateo para llegar a probar lo que pretende probar y demostrar lo que nunca ha podido probar. Le estoy mostrando los limitantes y la incapacidad del ateo de demostrar que Dios no existe. A lo cual lo único que le lleva es llevar al creyente a que demuestre que existe, porque su cobardía intelectual y su carencia de conocimiento no les permite poner una postura clara. Eso era lo que trataba de desarrollar. Soy más directo. Ustedes no tienen respuesta a absolutamente nada. Y hago una comparativa entre lo que es la creencia en un Dios y lo que es el ateo. Y es mejor ser creyente porque tiene más posturas, más racionalidad, más refuerzos, más argumentación. Y el ateo solo negación. Demuéstrame, demuéstrame, demuéstrame. Pero tienen, cuando no hay Dios, tienen que abocarse a muchas preguntas, las cuales tienen que responder. Una de ellas, el concepto de bueno y malo, cómo se implementa la objetividad moral, Uy, cómo en vez de algo hay, A ver, ¿me toca a en mí vez o de va a seguir nada hay hablando algo, este señor? Yo ya etcétera. me Porque quedé callado mucho. pero no te me estás asustes, diciendo, Me quedé pero me estás callado mucho. diciendo, al final termina diciendo que es fe, Arsenio. O sea, todo no ese te, discurso para terminar que es no te fe. asustes, no te asustes. Me Ah, pero quedé si estabas callado ahora. escuchando, entonces ¿Me entendiste dejás, lo que Arsenio, estaba a mí diciendo, ¿no? ahora?
Yo Pero, no te interrumpí Claro, ni te adelante, callado. mi querido amigo, pero no te quiero, Ahí desesperes. quiero está. dejar en Muy claro bien. algo. O sea, vamos a estar charlando 40 horas, pero al final tenés fe nada más, Arsenio. Mucho más que fe, mucho más que fe. Bueno, Ah, Bueno, yo vamos de sería nuevo. A ver, vamos de nuevo, Arsenio. Bueno, Te chicos, lo vuelvo a pero ahorita me va a repetir preguntar lo mismo. otra vez. Dime que es ateo, dime Vamos que a es ateo. hablar, vamos a debatir Bueno, sobre Dios, vamos a debatir sobre Dios porque vos nos acusaste de que nosotros no podemos demostrar que Dios exista no, y que oye, invertimos la no carga de la prueba. dije eso, Vamos, no lo dije terminaste de eso. decir, lo terminaste. Los No, ateos no pueden demostrar jumento, nada ya me y es molesta mejor la tanta postura del ignorancia. creyente y me estás tapando cuando hablo. Pero es Dijiste que recién como, 2 doritos es que atrás están que el hablando de lo que ateo yo no no estoy puede hablando. defender y le pide al cristiano que lo demuestre, que lo La demuestre. Lo dijiste así. contraparte, Ahora, señor. ¿Por ahora, qué no déjame entiendes, hablar, Arsenio, jumento? déjame hablar, No, porque ya yo me no te cansé. interrumpí. Déjame Hablar con hablar. mongolos Dejamos ya no hablar. tiene Ahí sentido. está, ahí ahí está. está. Pero es que no No, tiene no te sentido, gusta, no viejo. te Tuercen gusta todo lo ser que se objetivo dice. y debatir, no te gusta, No, solo no te me gusta gusta que atacar. hagan tanto muñeco de A paja, ver, tuerzan lo Arsenio, que a se ver, dice Arsenio, de para forma desviar el tema. amable. Arsenio, porque es ¿Acaso quiere así. que yo le demuestre Pero, que Dios Arsenio, déjame existe? hablar. De Cosa que no forma lo voy a amable, hacer Arsenio. acá. Arsenio, No Arsenio, lo pero voy a vamos, hacer. vamos, Arsenio, Subí a Arsenio, a demostrar ver, su Vamos a llanto debatir y sobre Dios. lloro A ver, porque se les nuevamente. decía lo que se les decía. Arsenio, vamos a debatir sobre Dios. Oiga, me Vamos a denunciaron la debatir, cuenta. pero no sí, Bueno, huya, porque no seas cobarde. usaste una palabra muy, muy mal que pensé que nunca iba a salir de un cristiano bueno, Con me honorable. moral, retiro porque me denunciaron. con moral. No te denunciaron. Por la No palabra te que dijiste, denunciaron. No Por eso, la huyas, pero me palabra que puede afectar dijiste, la Arsenio, cuenta. hacerte cargo. Por lo menos de eso, hacerte cargo, Arsenio. Bueno, sí, la cagué ahí. El Listo, asunto es que la listo. cagué. Me ¿Y la denunciaron la cuenta. moral? Después sigo ¿Y la peleando con moral, ustedes. Arsenio? No nos Oye, acusaba a los ateos de espera que no que éramos deja morales. terminar que me afecta la cuenta. Me toca No, retirarme me porque afecta a me mí, denunciaron. Arsenio, puedes quedarte acá. Me afecta a mí. No, Me mi afecta a mí. cuentica sí me la valoro. Esta es la principal. Nos vemos ahora, muchachos. Dale. Saludos, Arsenio, saludos. Saludos.